A ver, vamos a analizar ese enunciado, ¿sí? Para que me vayan diciendo los datos de entrada y salida. Jóvenes, acá estamos. A ver, pero ¿qué nos dice? Vértices son puntos del plano cartesiano. Las coordenadas, ok. Bueno, la salida está más fácil, ¿no? ¿Qué nos pide? Área y perímetro. Y la entrada, en primer lugar, que es un cuadrilátero, una figura que tiene 4 lados, ¿sí? No tiene que ser un cuadrado, un rectángulo, un trapecio, trapezoide, cualquier figura de 4 lados. Es decir, yo puedo tener aquí, vamos a ponerlo de este color, yo puedo tener esta acá, pero si no, así. A ver, si tengo esta figura, pero es que no sé por qué no agarra esta línea. A ver, así, así, este es un cuadrilátero. Este es un cuadrilátero. Cualquier figura de 4 lados es un cuadrilátero. ¿Sí? Bueno. Y nos dice que sus vértices, los vértices, ¿cuáles son? Pues aquí, donde se unen los lados, ¿no? Son puntos. Los vértices son puntos. Estos son lados. Vértices son puntos. Y esos puntos dice que están ubicados en el plano cartesiano. Entonces está hablando de coordenadas, ¿va? Coordenada X y coordenada Y. ¿Cuántos puntos son? ¿Cuántos? 4. Cada punto, ¿cuántas coordenadas tiene? 2, la X y la Y, porque está en el plano cartesiano. Entonces, ¿cuántas van a ser en total? ¿Cuántos datos de entrada? 8. Ahora, es costumbre que los puntos los nombremos con letras, ¿verdad? El punto A, punto B, punto C. Entonces, vamos a decir que nuestros puntos van a estar entre A y D. Son 4 puntos. Entonces, vamos a decirle que quizá serían las coordenadas del primer punto. Las coordenadas del segundo punto. Las coordenadas del tercer punto. Bueno, miren, para hacer una prueba rápida, yo voy a dibujar un cuadrilátero muy sencillo. ¿Cuál es el cuadrilátero más sencillo de todos? El cuadrado, ¿sí? Pero bueno, y luego el que le sigue, ¿cuál sería? El rectángulo. Voy a dibujar un rectángulo, ¿sí? Bueno, ya lo traigo aquí. Vamos a poner esto para acá, un poquito más cerca, acá, por aquí. Ahí está, ¿sí? Lo bajamos un poquito más. Ahí está bien. Pásale. Dejen acomodar un poco mejor este cuadrilátero. A ver, lo voy a poner. Ahí se ve mejor. Es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Bueno, ¿me ayudan con las coordenadas de A? ¿Cuáles serían? 6 en X
¿Cuántas en Y? 5. ¿Ok? El punto B. 6. ¿Cuánto? 2, así 2. Menos 2, ¿verdad? Menos 2. Punto C. Negativos. Y el punto D. Ahora, una aclaración muy importante. Vamos a hacer datos de prueba con una figura muy sencilla para calcularlo rápidamente, pero debe aplicar para cualquier cuadrilátero, no solo para rectángulos, ¿eh? Todos los cuadriláteros tienen 4 lados, no tienen que ser iguales ni por parejas como en el rectángulo. Bueno, voy a poner aquí que este es el lado 1. Luego este va a ser el lado 2, el lado 3 y el lado 4, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a calcular, lo vamos a hacer visualmente. Claro que el algoritmo pues no lo vamos a hacer así. A ver, me dicen cuánto vale el lado 1. 8. El lado 1 es todo este. Perdón. Andaba mal yo, ¿verdad? Sí, tienes razón. 1, 2, 3, 4, 5. Tienes razón, son 7. Ok, lado 2. Andaba mal era yo, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 13. Lado 4, digo 3. Ahorita, como es rectángulo, pues vale 7, ¿verdad? El lado 4, pues vale 3. No todos los cuadriláteros va a estar así, ¿verdad? Este es porque es un rectángulo. Bueno, esto es para calcular rápidamente el área. ¿Cuánto valdría el área? Base por altura sería 13 por 7. ¿Qué queda? 91. Ok, y el perímetro. Esto es para tener datos de prueba muy rápidamente. ¿Cuánto sería? 40, porque son la suma de los, ¿verdad? Y la suma de los lados. Bueno, aquí lo ponemos 7 más 13 más 7 más 13 igual a 40. Ok, bueno. Ahora, aquí fue muy fácil calcular el valor del lado 1. ¿Cómo le haríamos, por ejemplo, si yo quisiera calcular este lado? La hipotenusa. O sea, esto fue fácil porque los contamos, ¿verdad? Aquí nos podemos dar una idea, pero exactamente no sabemos cuánto vale. Bueno, aquí podemos aplicar Pitágoras, sería este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, lo sumamos, la raíz cuadrada, ¿verdad? Pero tenemos las coordenadas. Entonces, a ver, ¿alguien se acuerda? Jóvenes, estamos aquí. ¿Alguien se acuerda o conoce cómo se calcula la distancia entre dos puntos del plano cartesiano? O sea, porque lo que estoy preguntando es la distancia entre D y B. ¿Cómo se calcularía? Raíz. Por ahí va, ¿verdad? Bueno, aquí la tengo, ¿eh? Es esta. Esta fórmula, ¿sí? Es esta fórmula. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, esta X, de acuerdo al nombre que nosotros le dimos, es XD, ¿sí? Y este sería YD, ¿sí va? Ahí. Y este sería, lo voy a poner aquí,
más para acá. Ahí. Este sería XB y YB. Así es como nosotros le pusimos a los datos de entrada. Bueno, para efectos de la fórmula, vamos a calcular esta distancia con esta fórmula. Para efectos de la fórmula, si yo voy a calcular la distancia, vamos a ponerle más de la distancia sería, esta sería X1 y este sería Y1. ¿Sí? Y este sería X2 para aplicar la fórmula. Lo que está en azul son como se llaman en mi algoritmo. Y lo que está en negro es para aplicar la fórmula esta. A ver, entonces, ¿me ayudan a aplicar la fórmula? Ahí va, ¿sí? La voy a poner aquí. A ver, lo voy a poner aquí. Sería. A ver, sería D es igual, vamos a usar esta fórmula, ¿sí? D es igual a la raíz cuadrada de, sería X2. ¿Cuál es X2? Es 6, ¿va? 6. Y luego menos X1. ¿Cuánto vale X1? Menos 7, pero como es menos 7, ¿cómo sería? Más 7. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Más, ahora sería, Y2 sería menos 2. ¿Sí? Menos 5. Menos 5. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Y entonces esto sería igual a la raíz cuadrada. ¿De qué? Sería 6 más 7, ¿cuánto es? 13 al cuadrado. Más, ¿cuánto es menos 2 y menos 5? Menos 7 al cuadrado. Y esto sería igual a la raíz cuadrada. ¿De cuánto? ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 169. Más, aunque es menos 7 al cuadrado, pues el menos 7 al cuadrado es 49, ¿no? Más 49. Y esto es igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto es 169 más 49? 218, gracias. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 218? 6. ¿Así? Ah, 7648. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí tenemos el cálculo de la D. ¿Sí? Estamos aplicando esta fórmula. Muy bien. Ahora, acuérdense, hay que fijarse bien que los datos que le vamos a pedir al usuario no son los lados, son las coordenadas. ¿Cómo voy a calcular el lado 1? A ver, aquí me lo dijeron muy fácil porque dijeron, pues son 5 aquí, 2 aquí, son 7, ¿verdad? Pero no siempre van a estar así los puntos. ¿Cómo calcularía si este fuera mi lado 1? Sumando la Y. ¿No tenemos una fórmula para eso? A ver, vamos a empezar el algoritmo, ¿sí? Vamos a empezar el algoritmo. Sería, lo vamos a hacer en PCI. Bueno, sería, le voy a poner área cuadrilátero, área cuadrilátero, al algoritmo. Y vamos a necesitar, ya aparecieron aquí 8 datos de entrada, 2 de salida, y ya aparecieron 4 variables, lado 1, lado 2. El perímetro sería la suma de los 4 lados. Bueno, entonces vamos a definir
definir XA, YA, XB, YB, XC, YC, XD, YD, como real. Y luego, definir, voy a definir ahora área, perímetro, y los cuatro lados, lado 1, lado 2. Los lados no son datos de entrada ni de salida. Lado 3 y lado 4. Como real. Bueno, vamos a pedir los datos de entrada. Serían las coordenadas X y Y de cada punto. Entonces sería escribir. Punto A. Escribir. Coordenada X. Leer XA. Vamos a leer cada una de estas variables, ¿sí? XA. Esto aquí la R. Y luego, vamos a decir aquí. Escribir. Coordenada Y. Y leer. ¿Ya? Bueno, voy a copiar eso otras 3 veces para los otros puntos. Entonces voy a poner aquí. Copio esto. Lo pego una vez, 2 veces, 3 veces. No sé qué pasó ahí. Ahí está. Qué raro ahí. Bueno, aquí son 3, me faltó una. Aquí sería punto B. Punto B. Sería XB y Y. Y luego punto C. XC y S. Bueno, voy a copiar otra vez esto, que no sé por qué pasó aquí. El punto D. Coordenada X es XD y YD. Voy a guardar el archivo. FD 2025-02-28 es ya último, ¿verdad? Área cuadrilátera. Bien. Ahora, nosotros aquí los lados los calculamos de manera visual porque está muy fácil la figura. Pero acá, ¿cómo vamos a calcular, por ejemplo, el lado 1? Es la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Cómo calculamos el lado 2? Tenemos la fórmula de la... Entonces, ¿cuántas veces vamos a utilizar la distancia entre dos puntos? 4. Nos conviene crear una función. Ya tenemos la fórmula. Por aquí está la fórmula. Entonces, vamos a crear una función que nos calcule la distancia entre dos puntos. Y la vamos a usar 4 veces. Entonces le diríamos, a ver, agregamos una función. Función. Variable de retorno va a ser la D. Voy a tomar las variables que están aquí. La variable de retorno va a ser la D. El nombre de la función, pues, ¿cuál es el propósito? Que calcule la distancia entre puntos. Entonces, le voy a poner al nombre distancia puntos. ¿Cuántos datos necesita la fórmula para la distancia entre dos puntos? 4. Son los 4 parámetros. Extrañamente, PCI no me pide tipos de datos. Entonces sería, no le voy a poner ni XA ni XB. No, le voy a poner X1, X2. Sería X1, Y1, X2, Y2. Lo que sí va a ser bien importante es que a la hora de que utilice la función, como van a ser puros valores reales,
Yo le puedo pasar los 4 valores todos revueltos y no me va a marcar error. Pero para que calcule correctamente la distancia, tengo que pasarle primero los puntos las coordenadas del primer punto y luego las coordenadas del segundo punto, en ese orden, porque así están declaradas, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos que declarar la variable de retorno. Definir d como real. Y aplicamos la fórmula tal cual. Dice, la d es una asignación, la raíz cuadrada. Aquí la raíz cuadrada se obtiene con la función raíz. Y luego le decimos, resta x2 menos x1 y luego le elevas al cuadrado. Más, ahora la y2 menos la y1 y le elevas al cuadrado. Saca raíz cuadrada. Entonces ya estamos aplicando esta fórmula sin necesidad de que yo conozca cómo se llaman las variables que se van a usar para cuando llamen la función. Están en ámbitos independientes. Muy bien, ya tenemos esa. Entonces ahora ya podemos aplicar esta función las veces que sea necesario. En nuestro caso van a ser 4 veces para calcular cada lado. Entonces le voy a decir, lado 1, vamos a calcular la distancia, vamos a llamar la función, y dice distancia entre puntos. Mándame tu primer punto y tu segundo punto, x y y de cada punto, en ese orden. Pero como tú los conozcas, no lo tienes que mandar como x1, y1, no. Yo los voy a recibir como x1 y y1, x2 y y2. Pero tú mándalos como sea, como los conozcas más bien. Entonces aquí sería, como va a ser el lado 1, es entre A y B. Entonces sería xa, y-a, xb, y-b. Y entonces, cuando se ejecute la función, xa se va a copiar en x1, y-a en y1, xb en x2 y y-b en y2. Bueno, entonces, ¿cuántas veces vamos a hacer esto? 4 veces. Si quiero saber va. Distancia. Puntos. Ahora va a ser el lado 2 entre B y C. XB, YB, XC. En realidad no importa que mande primero la B y luego la C o primero la C y luego la B, porque es la misma distancia de B a C que de C a B. Lo que sí importa es que sean primero un punto, sus 2 coordenadas, y luego otro punto, sus 2 coordenadas. Eso es lo que sí importa. Vamos a calcular ahora el lado 3. Lado 3, ¿cómo se calcula? Es la distancia entre cuáles puntos? El lado 3. Entre C y D. Entonces le diríamos XC, YC, XD, YD. ¿Sí, verdad? Y ahora vamos a calcular el lado 4. Lado 4 es la distancia entre cuáles ahora? Entre D y A. Entonces sería XD, YD, XA y A. Y con eso ya podemos calcular el perímetro. Pues calculamos el perímetro. Es la suma de los 4 lados. Lado 1, lado 2. ¿Así? Yo sé que nos piden el área del perímetro, pero ahorita vamos a darle salida al perímetro. Perímetro es igual, o le asignamos, perdón, vamos a dar una salida más bien. Escribir perímetro es igual a perímetro. ¿Sí? Ya podemos probar a ver si nos calcula bien el perímetro.
Miren, voy a hacer lo siguiente. Aprovechar la ventaja que nos da PCI de que podemos capturar los datos de prueba para no estarlos tecleando en cada prueba. Entonces aquí sería, los pedimos en el orden A, B, C, D, X y Y. Entonces sería 6 y 5. X, A, Y, A. 6 menos 2. X, B, Y, B. Luego, menos 7, menos 2. Y menos 7, 5. De esta manera lo podemos ejecutar sin estar capturando. A ver, vamos a hacerlo. Lo voy a ejecutar. No me pregunta nada porque todos los tomó del cuadro de texto. Dice que el perímetro es 40. ¿Está bien? Perímetro es 40, ¿sí? Ahora, para ver qué está sucediendo, cómo lo está haciendo, voy a poner todas las variables. Ya ven que en Flowgrid es muy sencillo y muy clarito cómo poder observar las variables. Aquí es un poquito más elaborado. Para observar las variables, cómo se van calculando, nos vamos aquí y aquí está la lista de todas las variables. Y yo vamos a decirle cuáles quiero que me muestre. Le digo, pues todas. Le doy botón derecho, agregar todas las variables, ¿sí? Y vamos a activar acá en el paso a paso la prueba de escritorio. Prueba de escritorio. Entonces ya me pone aquí todas las variables. Y vamos a bajarle un poquito la velocidad para que la ejecución pues no se va a detener más que con la velocidad que le estamos dando, pero la intención es ver cómo entran las funciones, ¿sí? A ver, vamos a comenzar. Ahí está, lo está ejecutando, declara las variables, no tiene ningún valor. Conforme va leyendo las variables, le va dando un valor a esas variables. Aquí está la XB, YB. Aquí ya va adquiriendo valores, ¿sí? La B. Luego, ahora va por las XC y YC. Ya los va a poner XC y YC. Ahí está ya. Ahora la D. Y aquí viene lo interesante. Va a mandar llamar la función entre A y B. Entra la función, calcula la distancia entre A y B, regresa, calcula la distancia entre B y C, entra otra vez a la función. Por tercera vez entra la función. Ya calculó el lado 3 y ahora va a entrar por cuarta ocasión a la misma función, calcula el lado 4. Y aquí están todas las variables, ¿va? Aquí está el perímetro, aquí están los lados calculados, lado 1, lado 2, aquí están, y que esos ya los teníamos nosotros calculados. Bueno, ahora, ese es el perímetro. La pregunta es cómo vamos a calcular el área. A ver, ¿cómo vamos a calcular el área? Y no me van a decir que base por altura. ¿Por qué no? Aquí lo hicimos base por altura porque el ejemplo es un rectángulo. Pero ¿por qué no podemos aplicar en el algoritmo base por altura? Jóvenes, estamos aquí. Porque no en todos los cuadriláteros se aplica la fórmula. Bueno, entonces fíjense. Aprovechando este lado, esta diagonal. Si buscamos en internet o le preguntamos al chat GPT, pues sí nos puede dar una fórmula para calcular el área de un cuadrilátero conociendo los 4 vértices. Pero la idea es que nosotros entendamos cómo. Entonces, si nosotros dividimos como está aquí la figura del cuadrilátero, ¿qué nos quedaría? ¿Cómo está dividido? ¿En dos qué? ¿Qué figuras
forma la división. Los triángulos. Inclusive, yo lo puedo aplicar aquí en cualquier cuadrilátero. Si yo tomo un lado de un vértice al vértice opuesto, me divide en dos triángulos. En cualquiera. Aquí también. De un vértice al vértice opuesto me crea dos triángulos. Aquí de un vértice a un vértice opuesto me crea dos triángulos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de que tengamos triángulos en lugar de un cuadrilátero? Pues que de un triángulo, yo sí sé cómo se calcula el área conociendo sus lados. ¿Se acuerdan? Ya lo hicimos. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo conociendo los tres lados? No, es que no es rectángulo. Este no es rectángulo. Este no es rectángulo. Este no es rectángulo. Conociendo tres lados, ¿cómo se puede calcular el área de un triángulo? Ya lo hicimos, ¿eh? Por ahí resultó una fórmula. ¿Se acuerdan? A ver, acá está. Vamos a ver. Hicimos varios de triángulos. Ahí lo repasan, por favor. Aquí está. ¿Cómo podemos calcular el área de un triángulo conociendo los tres lados? Con la fórmula de Herón. ¿Y eso para qué nos podría servir? Ah, pues porque este lado, este que está aquí, pues yo puedo calcular. Es más, ya lo calculamos cuánto vale, ¿no? ¿Cuánto vale? Ok, 14 puntos. Vamos a decir que es el lado 5, ¿sí? Que pues no es un lado, es un lado imaginario. Es un valor, una línea imaginaria. Bueno, pero entonces vemos que se forman dos triángulos. Lado 1, 4 y 5 forman un triángulo. Lado 2, 3 y 5 forman otro triángulo. Si nosotros calculamos el área de cada triángulo y lo sumamos, me va a dar el área del cuadrilátero. Lo mismo aquí también. Si yo calculo el área de este triángulo y de este triángulo lo sumo, me da el área del cuadrilátero. Bueno, entonces vamos a llamar a este triángulo superior y a este le llamamos triángulo inferior. Y vamos a, en primer lugar, en el algoritmo, aquí ya lo calculamos manualmente, pero en el algoritmo vamos a calcular el área de este triángulo con los lados 1, 4 y 5. Y vamos a calcular el área de este triángulo con los lados 2, 3 y 5. Y luego los vamos a sumar y ya vamos a tener el área del cuadrilátero. ¿Cuántas veces vamos a calcular el área del triángulo? Dos veces. Entonces nos conviene crear una función que con la fórmula de Herón me calcule el área de un triángulo. Ok, entonces vamos a tomar la fórmula de Herón, aquí la tenemos. La voy a poner por acá, ¿sí? Vamos a tomar la fórmula de Herón la vamos a usar dos veces. Pues vamos a crear una fórmula, perdón, una función. Bueno, entonces, y en la función vamos a utilizar estas variables, las que están aquí. No tengo que usar el lado 1, lado. Pues no, porque la función es algo general, no es para los lados de mi problema, nada más. Bien, entonces vamos a regresarnos aquí y vamos a agregar una función. Una función que va a servir para calcular el área de un triángulo sabiendo sus tres lados. Variable de retorno. La variable de retorno va a ser el resultado del área. Aquí en álgebra se vale así como dice ahí. Tenemos la letra A y la letra A minúscula. La A quiere decir área, la mayúscula, y la A minúscula es un lado del triángulo. Para evitar confusiones, aquí le vamos a poner que la variable de retorno va a ser el área. Vamos a ponerle aquí área. Acá. Área, ¿sí? Luego, ¿cómo hace eso? Bien, y luego aquí me dice, ¿qué nombre le quieres poner a la función? Le voy a poner área triángulo, área triángulo. Y fíjense que cuando hagamos estas funciones, me van a servir para cualquier problema donde yo requiera área de un triángulo y la distancia entre dos puntos, no solo para mi problema. Bueno, entonces, ¿qué parámetros necesito para calcular el área de un triángulo? Según esta fórmula. ¿Qué necesito?
para calcular con esta fórmula, ¿qué datos necesito? Los lados, ¿va? Vamos a ponerle A, B y C, son los lados. Acuérdense que aquí pues no nos pide tipos de dato. A, B y C. Bueno, luego, y procedemos a aplicar la fórmula. Nada más. Bueno, hay que declarar la variable de retorno. Definir área como real. Pero nos pide calcular una variable S que no tiene nada que ver con mi problema de acá. Esta es una variable local. Y esa S también la tengo que declarar. Declaramos la S. Ahí está. Y ahora vamos a hacer estas dos expresiones. La S, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la S? Aquí lo dice. Pues la suma de los tres lados entre 2. Eso lo tomamos del formulario, ¿verdad? Y luego, ¿cómo se calcula el área? Ahora sí. Esta área es la que va a regresar. Llegan los tres lados del triángulo, los usamos en las fórmulas y regreso el área de ese triángulo. Dice aquí, la raíz cuadrada, raíz de la S multiplicada por S menos el primer lado, por la S menos el segundo lado, por la S menos el tercer lado. Y de todo eso raíz cuadrada. No es propósito ni ahorita es necesario que nosotros entendamos esta fórmula. Nada más la estamos aplicando, la tomamos de una fuente confiable. Bien, entonces ya tenemos el cálculo del área de un triángulo que vamos a usar aquí, pero lo podemos usar en cualquier otro problema. Claro, conociendo los tres lados. Entonces nos regresamos a nuestra aplicación, nuestro algoritmo principal. Y lo primero, para calcular el área del triángulo superior, necesito los tres lados y nada más conozco dos. Hay que calcular el lado 5. Bueno, entonces vamos a decirle, voy a decirle aquí, lado 5. ¿Cómo se calcula el lado 5? ¿Cómo lo va a calcular? No, el lado. El lado. Es un lado, es esto. La distancia entre qué y qué. Entre D y B. Entonces les digo, distancia puntos, ya vamos a usar por quinta vez la función. Le voy a poner XD, YD. XB, YB. Y ahora sí vamos a calcular. Estas variables las tengo que declarar, las tenemos que declarar. Las voy a declarar antes de que se me olvide. Entonces vamos a definir lado 5, triángulo superior y triángulo inferior como real. Lado 5 es un lado y estas dos variables representan áreas del triángulo de arriba y del triángulo de abajo. Bueno, entonces, ahora sí le decimos, el triángulo superior es un área. ¿Cómo la vamos a calcular? Ya tenemos una función que calcula el área de un triángulo. ¿Qué le diríamos? Área, triángulo. Dice el área de triángulo, pásame los lados del triángulo. Yo los voy a recibir como A, B y C, pero tú mándamelos como los conoces. ¿Cómo los conocemos? ¿Cuáles son los lados del triángulo superior? Lados del triángulo superior. Jóvenes. No, los lados. Los lados. Lado 1. Lado 1. Lado 4. Lado 5, ¿no? La función los va a recibir como A, B y C y va a trabajar con la B y C. Por eso no importa cómo se llamen en un lado y en otro. Luego aquí vamos a el triángulo superior. Perdón, el inferior.
es otro triángulo. ¿Sí? Vamos a mandar llamar el área del triángulo. ¿Y qué le vamos a pasar? Lado 2, lado 3, lado 5. ¿Sí? Y ya, también los va a recibir como A, B y C. Y bueno, pero no me preguntaron el área de los triángulos. ¿Qué me preguntaron? El área del cuadrilátero. Pero los dos triángulos forman el cuadrilátero. Es que sus áreas sumadas es el área del cuadrilátero. Entonces aquí vamos a calcular el área. Área es triángulo superior más triángulo inferior. Ahora, fíjense cómo hay dos variables que se llaman área. Una está en el algoritmo principal, aquí está área, y hay otra variable que se llama área acá, pero como están en lugares distintos, en funciones diferentes, son independientes, no tienen nada que ver. O se puede, aquí está área, aquí está área. Aquí representa el área del cuadrilátero, aquí el área del triángulo. Eso se puede porque están en funciones diferentes. Bueno, vamos a darle salida al área. Área igual área, ¿sí? Y vamos a probarlo. ¿Cuánto nos tiene que dar el área? 91. Porque estamos dando los datos de esta figura. Entonces, lo ejecutamos. Ahí está el área 91. Ese 91 resultó después de muchas operaciones, ¿verdad? A ver, vamos a, lo voy a otra vez a agregar todas las variables y luego voy a hacer la prueba de escritorio, ¿sí? Prueba de escritorio y lo voy a ejecutar. Ahora va a entrar 5 veces en la función distancia entre puntos. Los datos de entrada pues ya los tenemos en el campo de texto, por eso pues es muy cómodo hacer pruebas de esa manera porque los datos no los tengo que volver a capturar. En Flowering pues no puedo hacer eso. A ver, ahí todavía no entran las funciones. Va a entrar, ya va a entrar la función distancia la primera vez. Ahí está una vez, va a entrar. Calcula el lado 1. Luego va a entrar por segunda ocasión. Manda a llamar para el lado 2 con otras coordenadas. Siempre las recibe en x1, y1, x2, y2. Y aquí pues va poniendo los resultados de las variables, ¿verdad? Es la tercera vez que entra. Ahora va a calcular el lado 4. El proceso es el mismo, lo que cambia son los parámetros que le mandamos. Va a calcular el lado 5. Luego, ahora va a calcular el área del triángulo. Vamos a ir a la función del área del triángulo. Recibe los 3 lados, calcula el área con la fórmula de Herón. Regresa, lo guarda en triángulo superior. Va a mandar llamar nuevamente la función área triángulo con otros valores. Ya lo hace. Y luego, pues ya continúa con las sumas y ya me da los resultados. Aquí están los resultados. Bueno, vamos a checar cuánto vale el lado 5. El lado 5, ya lo habíamos calculado el lado 5, ¿no? ¿Cuánto vale? 14.76, vamos a ver si es cierto. El lado 5 aquí está 14.76, ¿sí? Bueno, obviamente yo tomé un ejemplo muy sencillo para pues, poder terminarlo en la sesión, ¿verdad?
Pero esto lo podemos aplicar a cualquier cuadrilátero que pongamos en el plano cartesiano. Bueno, ya ahorita pues no va a haber tiempo de hacerlo en Java, ya será el lunes. Bueno, 2 comentarios, ¿sí? Lo siento muy alejados. Yo sé que esto no se quede grabado, ¿no?